La crisis que nadie le está prestando atención en los países hispanos, pero puede ser una de las crisis más significativas en la historia de estos países. Y en este video te voy a dejar saber cómo la crisis del colapso de la población en los países hispanos te puede afectar a ti, cómo llegamos hasta aquí y qué tú puedes hacer para que tú puedas salir ganador en medio de esta crisis. Consigue tu trabajo, no pares de luchar. Calle o corbata, la meta es avanzar. Pelea cada día para poder progresar. Consigue tu trabajo, tu esfuerzo va a pagar. Y tú dirás, pero ¿esto es una crisis realmente? Bueno, déjame dejarte saber que recientemente estaba viendo un tuit de un caballero en Colombia que se llama Julio César Iglesias, y él dice que el DANE y el Banco de la República acaban de revelar la noticia más importante de la década en Colombia, y a nadie le importó. Parece que la población de Colombia comenzó a caer desde el 2022, 30 años antes de lo estimado, y vivimos en un colapso demográfico. Y comienza a dar diferentes datos que te voy a dar algunos de ellos en este video, pero en resumen, la población de Colombia estuvo en declive y el índice de los natalicios, de los nacimientos, en este momento está en un negativo 14%. Nos estamos dirigiendo a una crisis dramática, pero no solamente está ocurriendo en Colombia, esto está ocurriendo en Puerto Rico, está ocurriendo en Venezuela, en Argentina, en México, en muchos otros países hispanos, y yo te voy a dejar saber qué es lo que tú puedes hacer. Pero primero, ¿cómo es que llegamos a esta crisis? ¿Cómo es que es posible que con algo que todo el mundo pensaba que iba a ser todo lo contrario, la crisis iba a ser la sobrepoblación mundial? ¿Por qué las personas pensaban que la crisis iba a ser la sobrepoblación mundial? Bueno, porque en el año 400 habían 242 millones de personas en el globo terráqueo, y al año 1805 teníamos 1 billón de personas en el globo terráqueo, y desde el 1805 el crecimiento de la población ha sido exponencial, se ha ido duplicando, al punto que en el año 2022 había 8 billones de personas en el globo terráqueo. Y en el año 1960, especialmente en esa década, comenzó una idea, la narrativa, o algo que todo el mundo comenzó a hablar, que es que va a haber una crisis de sobrepoblación mundial. Y esto fue tan contundente que los gobiernos comenzaron a tomar decisiones en su política pública para que pudieran evitar este colapso de la sobrepoblación mundial. Y ciertamente esto es lo que parecía ocurrir. Sin embargo, al gobierno comenzar a implementar políticas como planificación familiar, la llegada de los anticonceptivos, vemos a países como en China, donde comenzaron a implementar una política de un solo hijo. Vemos también que otros países comienzan a adoptar eso, y en eso se le suma el hecho de que la mujer comienza a trabajar y a insertarse en la fuerza laboral en esos años, y a eso se le suma a que el costo ahora de poder criar los hijos es aún mayor. Todo esto se sumó, y en esta década se tomó la decisión de tener menos hijos. Y yo te voy a mostrar cómo estos países han sido afectados desde el año 1960 hasta el día de hoy a causa de estas decisiones que se tomaron pensando de que iba a haber una crisis de sobrepoblación mundial. Así que te muestro aquí cómo países como Colombia en el año 1960 y cómo ha caído su natalidad hasta el 2024 es un 14.6%. Lo mismo en Venezuela, y Venezuela se añade el hecho de la crisis que tienen política y el éxodo de los venezolanos, de millones de venezolanos que han salido de su país. Lo mismo está ocurriendo en Argentina, que en el caso de Argentina sigue creciendo, pero está creciendo a razón de más lento. O sea que lo que realmente está ocurriendo es un decrecimiento en Argentina en el caso de los natalicios. Y en México, al igual, ha caído a 17 nacimientos por cada 1000 habitantes. Puerto Rico también sufre de lo mismo, pero no solamente el tema de los natalicios, sino también Puerto Rico ha tenido éxodo a causa de un huracán en el año 2017, de terremotos que ocurrieron también en el país, de una crisis política y una crisis económica que ha hecho que muchas personas salgan del país, y hoy hay menos población y se estima que va a haber mucho menos población en el futuro. Ahora, ¿cómo
esto afecta las economías. Esto afecta en gran manera a las economías porque los gobiernos comienzan a colapsar, la infraestructura comienza a colapsar. Los gobiernos están preparados para tener más personas, no menos personas. Y cuando tú tienes ahora menos personas en los países, entonces los gobiernos comienzan a colapsar. Vemos también el mercado laboral cómo se va a afectar en gran manera porque cuando tienes menos personas en el mercado laboral, entonces ahora tienes una población envejeciente dentro de la fuerza laboral, y al tener una población más envejeciente en la fuerza laboral, entonces tenemos menos innovación, ahora tenemos menos personas entrando, lo cual impulsa a las organizaciones a que puedan mirar hacia otros países para poder obtener talento, o se impulsan hacia la automatización. Bien, y esto ha ocurrido y continuará ocurriendo, y va a llegar un punto en donde va a haber una corrección en el mercado laboral, y esa corrección en el mercado laboral es lo que muchos economistas han visto, que se puede de alguna manera balancear la crisis de la población con la cantidad de personas que se van a quedar sin empleo a causa de la automatización y la llegada de la inteligencia artificial. Honestamente, no podemos predecir algo como esto, no sabemos qué es lo que va a ocurrir, pero ciertamente sabemos de que al tener menos personas entrando al mercado laboral, entonces eso impulsa a las empresas a tomar decisiones como las que mencioné, reclutar desde afuera o automatizar aún más sus procesos. Ahora, sabiendo de que esto va a afectar tanto las economías de los países como también el mercado laboral, ¿qué tú puedes hacer para tú prepararte en tu carrera y tú preparar a los tuyos? Primero que te voy a dejar saber es que en medio de la crisis siempre hay industrias que florecen. En el caso de una población más envejeciente, vemos entonces ahora como los servicios de salud van a aumentar y van a ser de mayor demanda. Por lo tanto, la industria de la salud se cree que va a ser una industria que va a crecer. Si tú estás en la industria de la salud o si tú estás pensando brindarle servicio a la industria de salud, yo te recomiendo a que te quedes ahí, porque va a ser una industria que va a florecer, al igual que todo lo que tenga que ver con automatización e inteligencia artificial. Esto va a ser realmente lo que se va a quedar. Si tú ahora mismo no estás implementando la inteligencia artificial en tu trabajo o en tu negocio, estás atrás. Esto realmente va a impactar todas las industrias. Y si tú estás enfocándote en esa industria en específico, vas a tener trabajo de seguro. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a estar en mayor demanda a causa de la falta de trabajadores y la escasez de trabajadores que se avecina a causa de esta crisis del colapso de la población. Muchas personas ya han estado hablando sobre esta crisis. Personas como Elon Musk ha sido muy vocal en esto, al igual que otras personas. Han salido muchos estudios de cómo esto se va a afectar, y se estima que en el año 2100 la población pueda ser el 50% de lo que era para muchos países, y entre esos países hay muchos países hispanos. Ahora, una de las cosas que también te puedo recomendar, que tú te puedas enfocar en donde hay crecimiento, y aunque hay muchos países que la población va a caer, hay otros países que la población hispana está creciendo, y uno de ellos es Estados Unidos. Estados Unidos también está sufriendo de un colapso de los natalicios, especialmente de las personas blancas y las negras que residen en los Estados Unidos. Sin embargo, los hispanos han estado llegando a los Estados Unidos, se han estado insertando en el mercado laboral. Se estima que en los próximos años va a ser una tercera parte de la fuerza laboral, las personas hispanas. Y desde el COVID para acá, se ha visto un crecimiento neto mayor en la población hispana más que cualquier otro demográfico en los Estados Unidos. Incluso ha habido un cambio negativo para la población blanca en los Estados Unidos, lo que significa que va a haber más hispanos en Estados Unidos, y tú no necesariamente tienes que residir en los Estados Unidos. Tú puedes brindarle servicios a una empresa estadounidense, como también le puedes brindar servicios a organizaciones en los Estados Unidos de manera remota desde tu país, y esto nos aseguramos de que vamos entonces a estar apostando a algo que va a estar creciendo en vez de algo que va a estar lamentablemente cayendo. Este es el tiempo en donde vamos a lograr que el trabajo de tus sueños se haga realidad.